Nuestro tercer tema es, antes que nada, una pregunta, mientras pongo mi cronómetro. Antes que nada, una pregunta. ¿Cuántos le han pedido al Señor que les dé un discípulo? Con honestidad, ¿cuántos lo han hecho? Muy bien. Si todavía no le pediste esto al Señor, no te podés ir de este congreso sin clamar por eso. Cuando bajé, le pregunté a una señorita si tenía una discípulo y me dijo que no. Y le dije, empezá a clamar, porque después de este congreso Dios te va a presentar la oportunidad de un discípulo. Y clamo a Dios para que esto despierte en una llama tremenda. Hemos hablado en primer lugar de identificación. No puedo compartir lo que no tengo. Y Dios nos habló para marcar en nuestro corazón los rasgos distintivos de un discípulo, ¿verdad? En segundo lugar, hemos hablado de acción y hemos visto y subido con los discípulos al monte en Galilea, donde el Señor les llevó para que puedan llevar la gran comisión. Vamos a leer nuevamente Mateo 28, vamos a leer el Salmo 67 y vamos a ver nuestro tercer tema. Les voy a pedir que pongan la placa, así no se ve donde me falta pelo acá. Ahí está. La dejamos ahí. Vamos a Mateo 28 una vez más. Y solo vamos a leer una frase aquí para nuestro tema de hoy, que es misión. Dice Mateo 18, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Terminó? ¿Terminó? Pero algunos creemos que terminó ahí, ¿No terminó? Vamos de nuevo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si hablamos de desafío HD, sí o sí, en el corazón de Dios son todas las naciones. Y tiene que ser en el mío también. Era impactante la imagen de verlos en la oscuridad con los teléfonos. Recuérdame tu nombre. Benjamín. Y yo le pedí a Dios algo para introducir el tema. Y miré eso y pensé esto. Cada celular es un país. Cada vida es un misionero. 1000 lugares donde se enciende una luz. Y era toda una imagen para pensar en lo que significa la misión a todas las naciones. Algún distraído cree que la gran comisión empezó en Mateo 28. Quiero decirte que la obra y la misión late en todas las páginas de la Biblia. Desde las primeras páginas de la Biblia hasta el final, el llamado de hacer discípulos a todas las naciones late en el corazón de Dios. El Salmo 67 que vamos a leer ahora dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y Dios nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocida en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Le voy a pedir que tomen todos la encuesta. Vamos a hacer un pequeño trabajo práctico. Pregunta del millón. ¿Para qué sirve esta encuesta? Para un espejo de nuestras propias vidas. Toma una lapicera, un bolígrafo, lo que tengas a mano, la que te dieron con el set. Y a donde dice I en la primer columna del Excel, ponele una S, es sí. Faltó el tipeo de la S. Tenés gracias, si me encendemos un poquito las luces. Tenemos 4 columnas, sí, no, en ocasiones mucho. La cantidad de columnas que pongamos en los extremos o en el centro va a determinar cuánto de nosotros está comprometidos con la obra de hacer discípulos a todas las naciones. Voy pregunta por pregunta, ahí la tienen en la pantalla, gracias chicos, y vamos poniendo. ¿Tienen todos las viromas? ¿Está listo? Ok, pregunta número 1. En la escala de valores de tu vida, ¿es importante la obra misionera? Escucha, no pongas lo que debe ser. No te engañes a vos mismo, nadie te la va a pedir esta encuesta. Poné lo que es realmente, no lo que debería ser, lo que es.
Vamos de nuevo. Quizá alguno me pueda alcanzar un poquito de agua. En la escala de valores de tu vida, ¿es importante la obra misionera? Sí, no, en ocasiones mucho. Ponemos la cruz. 2. ¿Conoces el plan bíblico de alcanzar a todas las naciones? Cruz. Sí, no, en ocasiones mucho. 3. ¿Participo de este plan siendo un misionero en mi ámbito de influencia local, compartiendo a Cristo y haciendo discípulos? Esto es lo que hablamos en la plenaria 2. No te pregunto si estás sirviendo en la iglesia. En el ámbito donde vos estás, en tu universidad, en tu barrio, en el club donde estás con tus amigos, ¿estoy alcanzando a personas con el evangelio y hago discípulos? Una pregunta práctica sería: ¿cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio? 3. Tengo una lista de oración donde semanalmente oro por misioneros y proyectos misioneros. Si no tenés ni siquiera una lista de oración, sé honesto y poné no. Y te tenés que ir de acá con una lista de oración. Si no sabes cómo hacerla, después buscame a mí, a mi esposa, y te vamos a tratar de ayudar como lo hemos hecho nosotros. 5. ¿Estoy sirviendo activamente en mi iglesia local desarrollando mis dones? ¿Por qué esa pregunta? Porque creo que Dios siempre llama a los que están ocupados. 6. Participo en misiones desde mi iglesia local con un departamento de misiones, viajes misioneros o ayuda a nuevas obras. Pastor, no hay nada de esto en mi iglesia. Bueno, entonces pone no, pero pone un asterisco y ponete a orar para que aparezca. 7. Ofrendo regularmente a misiones, además de mis diezmos, ofrenda a la iglesia local. 8. Estudio o tengo una profesión u oficio que me sirva de sustento, fuente de ingresos a la obra y puerta de ingreso para un proyecto misionero, o soy un ni trabajo ni estudio. 9. ¿Has compartido con tus pastores, ancianos, líderes, tu sentir hasta la obra misionera, orando por esto con ellos? Último. 10. ¿Participaste alguna vez de un proyecto de fundación de iglesias? Ponés la cruz. ¿Estás listo? Este es el espejo. Si la mayoría de los cruces están en las 2 columnas del medio, estamos mal. Si hay muchas cruces en los extremos, estamos encaminados. Esto es solamente un espejo para que podamos entender en la práctica ¿qué significa hacer discípulos a todas las naciones? Yo quisiera en esta tarde, en estos minutos que nos quedan después de esta encuesta, tratar de ver qué significa ante los ojos de Dios la misión de hacer discípulos. Vamos a pasar, tengo ya, me van a terminar ahogando con tanta agua ahora. Bueno, ahí está. Ahí lo tenemos a Hudson Taylor. Él escribió: no son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. Miren, queridos, cuando el Señor Jesucristo fue al monte en Galilea y llevó a los discípulos, les impactó a ellos la identidad de ser un discípulo. Necesito buscar la presencia del Señor y resetear mi vida para ser tan transparente que mi vida hable más fuerte que mis palabras. Y esto en la práctica significa dejar pecados, quitar pecados ocultos, buscar una vida de integridad. En segundo lugar, cuando los tuvo allí en el monte, les hizo un cambio de motor. ¿Recuerdan que hablamos de esto? Y en ese cambio de motor tiene que ver con la firme convicción de que la misión número 1 que tenemos en esta tierra es hacer discípulos. Y si no tengo discípulo, le tengo que pedir a Dios que me hable uno. Y necesito percepción para esto. Pero allí le habla de todas las naciones, que tiene que ver con el corazón de Dios. El Salmo 67 que hemos leído es un salmo que expresa el sentir del corazón de Dios. Que sea conocido tu nombre a todas las naciones de la tierra. Quiere decir que yo como cristiano, o la iglesia donde yo me congrego, si solo tiene una visión parcial de hacer discípulos, no estamos mirando con los ojos de Dios. Les he confesado en el mensaje anterior la dificultad que tuve durante años como anciano de la iglesia de enfocarme en el crecimiento de la iglesia local, creyendo que si nuestra iglesia participaba de proyectos misioneros,
participaba de proyectos transculturales, si nuestros jóvenes se embebían de todo lo que tiene que ver con la obra misionera, quizá perdamos miembros. Y no entendemos que es todo lo contrario. Cuando la iglesia de Jesucristo mira con los ojos de Dios, en lugar de perder, gana, suma, multiplica. Y además cumple el propósito de Dios. Por lo tanto, quizá a muchos de nosotros le pasó como a Guillermo Carey, el padre de las misiones. Si no leíste la historia de Guillermo Carey, googlealo y te va a inspirar la vida. La vas a encontrar enseguida. Este joven tenía una tremenda carga misionera, pero un día en una reunión de obreros de su iglesia estaba su pastor. Y él le habló de la carga que tenía de la misión al interior de la India. Y su pastor le dijo: no sea impertinente, jovencito. Si Dios tiene que ganar al mundo, lo va a hacer con usted o sin usted. Dios nos libre de ser pastores así, porque nos vamos a encontrar peleando con Dios. Pero su corazón ardía y se convirtió en el padre de las misiones, y las cosas que Dios hizo con él fueron realmente tremendas. La pregunta es: ¿cuándo necesitamos encender nuestra vida a la obra misionera? ¡Ya! No nos queda mucho tiempo. Miren, querido, no lo he mostrado en una placa, pero hace una semana en la ciudad de Buenos Aires 5.000 personas se juntaron con una jornada colectiva de apostasía. ¡Wow! Es la primera vez que leo en un diario en primera plana la palabra que la Biblia ya hable que será una señal del tiempo final. ¿Qué es una apostasía? Es gente que renuncia de su fe. Y entonces entrevistan a una mujer y le dicen: ¿por qué está aquí? Todo esto surgió porque no se aprobó la ley de legalización del aborto y había marchas masivas con chicas de pañuelito verde, como queriendo decir: legalicen el aborto. Y entonces, como la iglesia hizo mucha presión, todos los cristianos, entonces los senadores no aprobaron la ley, solo por un tiempo, más tarde va a salir. Y entonces, en medio de todo esto, le preguntaron a una chica, y ella dice: fui bautizada en una iglesia, hice todos los sacramentos de la iglesia, pero siento que hoy no me representa, así que renuncio a mi fe y a mi creencia y a la iglesia. Y ahí estaba la cola de gente que se convertía en apóstata. Es toda una fotografía del tiempo final. Pablo escribe a Timoteo en segunda carta, capítulo 3 y 4, su última carta, y él dice: quiero decir que vendrán tiempos peligrosos, donde la gente apostatará de la fe, tendrán comezón de oír, estarán llenos de vanidad, no quieren saber nada con el evangelio. Les quiero decir algo, jóvenes: el tiempo ya está entre nosotros. Estos son los tiempos peligrosos. Ustedes ya no lo tienen que esperar, estamos aquí. Son los últimos granitos de arena del reloj de Dios. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. Y cuando el que ha de venir vendrá, se nos terminamos las oportunidades para ser parte de la empresa más extraordinaria que cualquiera de nosotros podemos participar, que es la evangelización a todo el mundo. No nos queda tiempo. No hay más tiempo. Si vos crees que nos queda mucho tiempo, el mundo se está armando globalmente para un dictador del futuro que se va a levantar. Pero cuando eso ocurra, la iglesia no va a estar porque va a ser arrebatada. Así que el poco tiempo que nos queda necesitamos entender cómo mira Dios y a través de los ojos de Dios. Así que si hablamos de más misión, un clic. Vamos a ver algunas características, 3 desafíos que Dios nos va a hacer en esta tarde para terminar con todo esto del desafío HD. Número 1, necesitamos que la prioridad en el corazón de Dios sea mi prioridad. Número 2, necesitamos que el propósito de Dios y la carga de Dios sea mi carga. 3, necesitamos que la participación que Dios está esperando de cada una de nuestra vida sea algo claro. Vamos al primero de estas verdades que encontramos aquí. En primer lugar, la prioridad en el corazón de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra prioridad? Lo que es primero, a lo que hay que darle el primer lugar, a lo que hay que asignarle tiempo, recursos, a lo que es más importante. La pregunta sería: ¿quién de nosotros puede decir que la obra misionera es prioridad en nuestra vida? Quizá si haríamos una encuesta, ponemos la otra placa, la mayoría de nosotros tenemos otras prioridades en la vida. Así que cuando he hablado de este concepto de prioridad, ponemos la otra placa, por favor. Estamos hablando de lo que yo llamo una batalla de tronos.
Cuando miramos la prioridad en el corazón de Dios, sin escalas vamos a nuestro corazón y vemos qué es prioridad en nuestra vida. Un clic más. Fíjate allí, un trono, Cristo lejos, un clic más. Y el doctor Carson escribió: aprender a ser un seguidor de Jesús conlleva una renuncia de mis intereses personales y una vuelta de todo corazón a los intereses de Jesús. Por eso yo llamo una batalla de tronos. Porque en realidad, ¿quién va a gobernar tu corazón? Va a determinar si me va a importar involucrarme y participar en el proyecto de Dios o no. Cada vez que hablamos de este tema, aparecen un montón de excusas. El punto es ir a la Biblia y ver cómo lo que es prioridad en el corazón de Dios debe ser prioridad en tu corazón y en la iglesia. Te voy a recorrer rapidito a través de las páginas de la Biblia para mostrarte lo que es prioridad en el corazón de Dios. Alguno me dirá: pero predicador, nunca como antes se ha llevado el evangelio a tantas naciones, se ha esparcido por medios masivos de comunicación a todos los países. El punto no es cuánto hicimos, querido. El punto es cuánto nos falta. Miren, algunos datos dicen que más de 11.000 etnias y pueblos todavía no conocen a Cristo y necesitan una iglesia. Más de un tercio del planeta nunca escuchó del evangelio, especialmente los países que están en lo que se llama la ventana 1040, entre Asia y África. América Latina, hay cientos de tribus que todavía esperan a alguien que les lleve el evangelio. En Brasil, en el sur de Colombia, en Venezuela, en las selvas del Perú, en México, en Ecuador. En mi propio país todavía hay pueblos que la gente nunca escuchó hablar de Jesús. Les podría dar tremendos testimonios. Juan Mott escribió: la obra misionera no es simplemente una cosa que la iglesia debería llevar adelante, sino es su más importante tarea. Contrariamente a lo que todos pensamos, la Gran Comisión no arrancó en Mateo 28, sino que late en todas las páginas de la Biblia. Miren, después del tercer juicio que encontramos en el Antiguo Testamento, el primero fue en Edén, el segundo fue con Noé, el tercero fue en Babel. Allí más o menos Dios separó en más de 5.000 lenguas a toda la humanidad. El plan de Dios no fue alcanzar el mundo en una forma global, sino etnia por etnia, pueblo por pueblo, nación por nación. ¿Dónde latía el corazón de Dios en el Antiguo Testamento en la obra misionera? Mira, arranca desde el pacto con Abraham. Allí hay la Gran Comisión. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La misma promesa recibe Isaac, la misma promesa recibe Jacob. Se levanta la antorcha misionera en la familia patriarcal. Vamos al Éxodo, y la Gran Comisión sigue sonando en el Éxodo. Capítulo 19 del libro de Éxodo, versículos 3 al 6, dice el Señor: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos y me seréis un reino de sacerdotes. Miren, en más de 50 pasajes del Antiguo Testamento, Israel es llamado como un pueblo que sería luz a todas las naciones. Por supuesto, Israel no cumplió esta misión. El Salmo 67 que hemos leído es quizá uno de los espejos más grandes de esta misión de Israel. Hemos leído: Dios nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra tu camino. Y acá está la frase: a todas las naciones su salvación. ¿Hay alguna coincidencia con Mateo 28? A todas las naciones tu salvación. Hagan discípulos a todas las naciones. Aún en la cautividad, José, Daniel y Esther son símbolos de la antorcha de Dios encendida. El templo de Salomón, levantado entre 3 continentes, Asia, Europa y África, cumplía una función de ser luz a todas las naciones. En Primera Reyes capítulo 8 versículo 60, cuando Salomón dedica el templo al Señor, dice: al fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro como Él. ¿Cumplió o no cumplió Israel la misión? No la cumplió. Y el profeta Oseas da lo que es una batalla de tronos perdidas, que espero que no sea la de tu corazón. Dice Oseas en el capítulo 10, versículo 1: Israel es una frondosa viña
que da frutos para sí. Y agrega, está dividido su corazón. Acá está el problema. Una batalla de tronos. Cuando el corazón se divide, perdimos la batalla. La ganó Satanás. Cuando el corazón se divide, no podemos ver la necesidad de un mundo que se pierde, porque miramos para nosotros mismos. ¿Sabes? Cuando el corazón está dividido, las prioridades del sistema conviven con el llamado de Dios. Y terminamos como Jonás. Jonás es el ejemplo de un corazón dividido y de una batalla perdida de tronos. Las contradicciones de Jonás son el reflejo de las contradicciones de la iglesia de este tiempo, que no entiende lo que está en el corazón de Dios. El eclesiocentrismo de Jonás. ¿Qué es esta palabra rara? Mirar para adentro solamente la iglesia local. Jonás miraba solamente su pueblo Israel y no podía aceptar que Dios pueda salvar a una nación que no sean los israelitas, que era Nínive. La insensibilidad de Jonás, que clamó por misericordia en el vientre del pez, pero no tuvo misericordia por un mundo que se perdía. El enojo de Jonás, que revela el obstáculo más grande que tenemos para cumplir la gran comisión. El problema de Jonás no fue el pez, no fue Nínive, no fue la playa. El problema de Jonás era el mismo. El problema es que no reaccionamos frente al llamado de Dios a todas las naciones. Lo tenemos en el corazón, en esta batalla de tronos. Queremos un Dios de acuerdo a nuestro modelo, queridos. Un Dios frío, inconmovible frente a los perdidos. Un Dios que se acomoda a nuestra iglesia, a nuestros planes. Pero Dios trabaja en el corazón de Jonás y trabaja en nuestros corazones. Y pone una calabacera para cambiar a Jonás. ¿Se cumplió la misión en Nínive? Sí. ¿Ganó la batalla de tronos Jonás? Es todo un interrogante. ¿La ganaremos nosotros? Miren, creo que en esta batalla de tronos necesitamos un trasplante de corazón. En la clínica donde está internada mi mamá, es una clínica donde hacen trasplantes de hígado, de corazón. Es una de las más complejas de mi ciudad. Las enfermeras cristianas que hay allí, cada vez que mi mamá es internada, nos llevan a predicarle y a orar por todas las camas. Llegamos a la conclusión que mi mamá la internan para que nosotros prediquemos el Evangelio. Es evidente, es así, no hay otra respuesta. En medio de eso, un día una de las enfermeras me dice, quiero que vayas a la sala de trasplantes. Allí hay una chica de 17 años y quiero que ores por ella. Yo nunca había entrado a una sala de trasplante. Es como una nave espacial, pantallas. Yo entré todo disfrazado como un astronauta. Para no contagiar, la chica estaba llena de caños, cables, su familia al lado. Había sido trasplantado su corazón. Oramos por ella, por su familia. Y es toda la imagen de lo que cada uno de nosotros necesitamos experimentar en este momento. Si la obra misionera no mueve el amperímetro de nuestro corazón, necesitamos un trasplante. Necesitamos que Dios cambie nuestro corazón y nos ayude a ver lo que Él está mirando para que la prioridad en el corazón de Dios sea nuestra prioridad. En segundo lugar, propósito. Hacemos un clic aquí. El segundo área donde tenemos que cambiar es en el propósito. Yo ya ahora no la llamo una batalla de trono, sino una disputa de mochilas. ¿Sabes? En Lucas capítulo 24 el Señor quería abrir la mochila de los discípulos y cambiarle la carga. ¿Por qué hablo de mochila? ¿Ustedes aquí en Dominicana le dicen mochila? ¿Está bien? Ok. Porque todos nosotros con nuestra mochila llevamos lo que tenemos que cargar para la actividad. El runner lleva en su mochila lo que tiene que llevar. El joven que trabaja con una laptop la tiene allí en su mochila. Los que tienen que ir en otras actividades, cada uno en su mochila lleva la carga que necesita para su misión. En Gálatas capítulo 6, versículo 5, hay una frase determinante que utiliza Pablo. Él dice, cada uno llevará su propia carga. La palabra carga allí en el griego habla del ejemplo de los soldados de las milicias romanas, que tenían una mochila atrás y cargaban los pertrechos, las provisiones que necesitaban para ir a todas las guerras y a las misiones que tenían. Y el apóstol dice, así como ellos llevan esas cosas en su mochila, cada uno de nosotros llevará su propia carga. Esto no tiene nada que ver con el versículo 2 del mismo capítulo cuando dice sobrellevar las cargas los unos con los otros. Eso tiene que ver con la comunión sobrellevando las pruebas de la vida. Acá está hablando de otra cosa.
Lo que está queriendo decir es que Dios a cada uno de nosotros nos abre el cierre de la mochila y nos pone cargas específicas. Ahora la pregunta es, ¿qué tengo yo en la carga y qué tiene que sacar Dios y poner Dios? Y eso tiene que ver con lo que es necesario, con lo que es prioritario en el corazón de Dios y no en nuestras propias vidas. ¿Te animás en esta tarde a que Dios corra el cierre de tu mochila y mire lo que hay adentro? ¿Te animás que vea cuáles son las cargas que movilizan tu vida y la mía? ¿Te animás que los ojos del Maestro que llegan hasta las telarañas de nuestra alma puedan ver si en la mochila de tu vida están los que se pierden sin Cristo y sin ninguna esperanza, o no te importa nada de la eternidad de los perdidos? ¿Podés imaginar conmigo la larga hilera de tantos parientes, amigos, compañeros de colegio en una tremenda lista, dirigidos sin escalas hacia las llamas del infierno? Y escucho la voz de Dios: tenemos que reducir la población del infierno. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Permitiendo que Dios corra el cierre de nuestra carga. Miren, cuando hablamos de esto, tenemos que pensar en las palabras, poné un clic más, que Jesucristo dio allí en Lucas capítulo 24. Él les dijo a los discípulos, ya resucitado: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Fíjate la palabra resaltada, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito por mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces, Señor, hacelo en esta tarde acá. Entonces, Señor, hace una obra milagrosa en la torpeza de nuestro entendimiento. Entonces, le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y la traducción correcta: así también es tan necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en la iglesia local donde me congrego. ¿Qué dice? En todas las naciones. Mira, el mismo Señor Jesucristo le cambió la mochila a sus propios discípulos que solo pensaban en Israel. En Marcos capítulo 1 versículo 38 Él le dijo: vamos a lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Necesidad. En Juan capítulo 10 versículo 16 Él dice: tengo otras ovejas, a estas debo atraer y oirán mi voz. Necesidad. Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 16 dice: porque si anuncio el evangelio no tengo de qué jactarme, porque me es impuesta, acá está la palabra de nuevo, necesidad, carga. ¿Sabés que en la construcción gramatical de esta frase, Pablo no está diciendo que él se autoimpuso una necesidad? Está diciendo que Dios se la puso, que la necesidad vino del cielo, que la carga vino del cielo. Pablo está diciendo: cuando yo iba camino a Damasco y me encontré con el Señor, mi mochila estaba cargada de fariseísmo, 40 años cultivando algo que creía que era lo mejor y lo más sublime en la vida. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, carga temporal. Pero se encuentra con Jesús. Jesús le saca de esa mochila esa carga y le pone los gentiles que se perdían. Y entonces, ¿sabes qué dice? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia en la vieja mochila? Pero ahora para mí son basura por el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabes? La carga espiritual tiene que ver con alcanzar los perdidos, con hacer los discípulos. Por eso el autor a los Hebreos nos insta en capítulo 12, versículo 1, a despojarnos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sabés que ahí la palabra peso en el griego es la idea de algo que interrumpe el camino para avanzar? La pregunta es: ¿qué pesos tenemos en la mochila de nuestra vida que no tiene nada que ver con los pesos eternos y que no nos permite avanzar en hacer discípulos a todas las naciones? ¿Será el eclesiocentrismo que tenemos? ¿Solo me importa mi iglesia local? Le está hablando un anciano de iglesia local con 31 años de pastorado.
¿Será mi egoísmo, que lo único que me importa es mi título, ganar dinero, mi trabajo? ¿Será que lo único que pienso en la vida es mi realización personal? Escucho a algunos jóvenes que dicen, ya me voy a dedicar a las cosas de Dios, pero ahora quiero jugar un poquito con el mundo. ¿Y vos creés que eso te va a salir gratis? ¿Vos creés que no vas a tener marca de los errores de la vida? ¿Vos creés que tirar una brasa para arriba no te va a terminar quemando? Escucho líderes espirituales que solamente están obsesionados por lograr un éxito en medio de su ministerio, y en la mochila de su vida no está la carga que el mismo Señor Jesucristo tenía. Así que hay que abrir la mochila, muchachos y chicas. Hay que dejar que Dios corra al cierre. Hay que tirar a los pies de Jesús todas las cosas que son temporales, que no nos permiten correr, que nos atan al mundo. Hay que sacar todo lo que sobra en la mochila y permitir, como Pablo, que Dios nos imponga necesidad. Ahí cambiamos la visión. Porque la prioridad en el corazón de Dios comienza a ser mi prioridad. Y gano la batalla de tronos. Porque la carga temporal es quitada y es puesta una carga eterna. Y gano la batalla de las mochilas. Y cumplo el propósito de Dios. Tengo un amigo que era gerente de la parte administrativa de una empresa multinacional. Había hecho una carrera brillante. Llegaba a la empresa con su camioneta y tenía gente que automáticamente, mientras él bajaba a la oficina, se la llevaba rápido, se la lavaba, le hacía cambio de aceite, se la tenía impecable, le llenaba el tanque. Llegaban a su oficina y manejaba administrativamente todos los hilos de la multinacional. Ganaba fortunas. Pero él es hijo de misioneros. Y en un momento de la vida hace una crisis y siente que Dios lo llama y le ofrecen ser presidente de Sociedades Bíblicas Argentina, y él siente que es un llamado de Dios. Aquí se presenta a los directivos y les dice, me voy. La pregunta fue, ¿cuánto te ofreció la competencia? No me ofrecieron nada. ¿Cuánto te ofrecieron? Te pagamos el doble para que te quedes. No entiende, me voy a servir a Dios. ¿Qué? Me voy a servir a Dios. ¿Dónde querés que te pongamos la oficina? ¿En San Pablo? ¿En Ciudad de Panamá? ¿En Buenos Aires? ¿En Asunción? Donde vos quieras. No, usted no me entiende. Me voy porque Dios me llama. A ver, explícame un poquito porque no entendemos. Tenés una carrera brillante. Sí, pero no me siento feliz donde estoy, porque Dios me llamó a otra cosa. Mirá, ¿por qué no abrís el cierre de tu mochila? ¿Sos feliz con tu juventud? ¿Te sentís lleno? Decime la verdad. ¿No sentís que pasan los años de tu vida, no ganas nadie para Cristo, no tenés discípulos? Sabes, tengo 56 años. Ya recorrí más de lo que me queda. Y no lo puedo modificar. 14 años me quedan útiles, si Dios me da salud. 14, 10, 12, 15. Y yo miro y digo, Señor, necesito que me cambies la carga que tengo en mi vida. Quiero estar donde tú quieras. Quiero servirte en lo que tú quieras. No quiero perder más el tiempo. Y siento que todavía en mi espalda hay pesos temporales que me impiden tener la carga de Dios. Así que tengo que agarrar la mochila y hacer así, mira. Y decirle, Señor, llénala con la carga del cielo. Y ahí aparecen las personas. Y ahí aparecen los discípulos. Y ahí aparecen los países. Y ahí aparecen las oportunidades. Y ahí empezamos a ver la obra con los ojos de Dios. Hemos escuchado una y otra vez con videos, canciones, revistas. Vayan y hagan discípulos. Eso es la carga de Dios. ¿Es nuestra carga? Necesitamos no solamente que Dios haga un trasplante de corazón, sino que también en nuestra vida podamos ganar esta batalla de mochilas. Tercero, vamos a la otra placa, participación. Ahora es una guerra de inversiones. Ponelo allí, un clic más. Mira, allí estamos en Hechos capítulo 4 y tenés resaltadas dos palabras. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando
el Evangelio. Las dos palabras son palabras muy importantes para decidir en qué vamos a invertir la vida. Mire, nadie hace inversiones en la bolsa, en acciones y en moneda si no va a ganar dinero. La pregunta es si nosotros invertimos para la eternidad o invertimos en lo temporal. Quiero decirte, mi querido, que no somos dueños de nada en esta vida. Hoy puede ser el último día que estás en esta tierra. Una bala perdida, un accidente automovilístico, un paro cardíaco, una muerte súbita. Nadie tiene comprada la vida. Nuestros dones, nuestra salud, nuestro dinero, nuestras capacidades, nuestros recursos son de Dios, no son nuestros. Por eso la Biblia dice que somos administradores de la multicolor gracia de Dios. El tema es dónde invertimos todo lo que Dios nos ha dado, porque de eso vamos a rendir cuentas. Aquí dice en Hechos capítulo 8, versículo 4, que los que fueron esparcidos, ¿esparcidos de qué? De la persecución a causa de Esteban. ¿Quiénes eran estos? NN en la Biblia. Ni siquiera conocemos sus nombres. ¿A dónde iban? Eran corridos por el Imperio Romano. Iban de ciudad en ciudad. ¿Y en qué invertían la vida? En conseguir un trabajo. No, señor, pero lo buscaban. ¿En qué invertían la vida? En negar su fe. No, señor. En esconderse. No, señor. Mientras eras esparcidos, ahí la palabra diáspora es la idea de sembrar en círculos. Aprovechaban para invertir su vida y su tiempo en las cosas eternas. Proclamaban y anunciaban el Evangelio del Señor Jesucristo. Miren, en todas las páginas del Nuevo Testamento, la inversión es determinante para que podamos hacer discípulos a todas las naciones. Así que quiero preguntarte en tu presupuesto económico, si sos empleado, si recibís un dinero, ¿cuánto de lo que estás recibiendo lo estás dando para Dios? Quiero preguntarle a los adultos, además de sus ofrendas a la iglesia local, ¿cuánto estamos participando en la obra misionera, en los proyectos que aparecen? Porque, ¿sabés? Cuando rindamos cuenta al Señor, la Biblia se dice en 1 Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y el apóstol dice que es necesario que cada uno de nosotros seamos hallados fieles. Así que, si Dios transforma el corazón, si Dios cambia la carga, señoras y señores, hay que invertir la vida para Cristo. Mira, el doctor Grasser escribió: la expansión misionera es incompleta si no se planta una iglesia. En Pentecostés los discípulos experimentaron su unión con Cristo y luego de predicar comenzaron a experimentar la bendición de congregarse porque tenían el efecto de lo que eran las sinagogas en ellos. Así, al lanzarse a la evangelización, tenían como única meta la plantación de iglesias. Quiero concluir en este momento pensando en esta multitud de jóvenes. Yo quiero soñar en esta tarde. ¿Me dejan soñar? Sueño con cientos de jóvenes que después de este congreso se pongan de rodillas en la cama de su habitación y le pidamos perdón a Dios por todo el tiempo perdido. Sueño con jóvenes que van a decir: Señor, dame un discípulo. Y esta misma semana van a compartir el Evangelio y van a abrir una puerta. Sueño con jóvenes que van a empezar a pensar que quizá muchos de los que están aquí van a ser misioneros dominicanos, sostenidos con recursos dominicanos, lanzados a la obra transcultural. Sueño con muchos de ustedes movilizándose desde su iglesia local a pensar en todos los pueblos que hay en todo el recorrido de República Dominicana, donde todavía no hay una iglesia. Pienso en clubes bíblicos y grupos de jóvenes que, además de pasarla bien y pasar un buen tiempo, oran, claman. Imagino un montón de iglesias que abren departamentos misioneros, que practican procesos de fundación de iglesia y que entienden que el corazón de Dios es lo que tiene que ser despertado en cada uno de nosotros. Concluyo en esta tarde con el testimonio de un gran hombre de Dios, desconocido para la mayoría de ustedes. Se llama Miguel. Tiene 80 años y es el pastor fundador de nuestra iglesia. Fue mi líder cuando yo era adolescente, como vos. Él trabajaba en una empresa de artículos eléctricos y recorría la provincia. Pero ¿sabés? Cuando él iba
en lugar de hacer lo que hacían todos los viajantes, él buscaba el pastor que había en una iglesia, el lugar donde estaba, para poder hablar de Cristo y pensar que allí se podía fundar una iglesia. Cuando cumplió 80 años le hicimos un agasajo. Es el papá de mi esposa. Y dijimos, vamos a honrar a este hombre, porque a la gente hay que honrarla en vida, no cuando se muere. Y fue muy emocionante ese momento, y en un momento le digo, Miguel, tenés 80 años. Caleb, a los 85, pidió un monte. ¿Qué le vas a pedir a Dios a los 80 años? Flaco, vos que tenés 23. ¿Qué crees que pide un viejo de 80? Un retiro tranquilo, una buena comida, un viajecito. Me dijo, Gustavo, necesito que me ayudes, porque no me quiero ir de esta tierra sin volver a todos los pueblos donde fui viajante. Acá somos 300, 400 un domingo a la noche. Quiero que me ayudes a formar equipos. Yo me pongo adelante. Voy a los misioneros que están solos en lugares donde les cuesta muchísimo seguir adelante. Quiero que vayamos a pueblos donde no hay un testimonio. Yo voy la primera vez, les muestro y después voy a otro y voy a otro. Necesito que me ayudes. 80 años y sigue soñando. Escucha bien lo que te voy a decir. Los únicos que no tienen sueños son los muertos. ¿Cuál es tu sueño para Dios? Y quizás tengas que ir a tu corazón para terminar en esta tarde, donde la batalla la está ganando Satanás. Y le tengas que decir, Señor, traigo a tus pies todo lo que ha impedido que tú seas el Señor. Lo que es prioridad en tu corazón va a ser prioridad en la mía y en nuestra iglesia. Quizás tengas que experimentar un cambio de mochilas. Hacer así, tirar toda la carga y dejar que el Señor ponga personas, nombre, países. Flaco, tenés que empezar a ser un misionero ya en la iglesia donde estás, en el barrio donde estás. Ya tenés que empezar a funcionar. Y para eso quizás necesites que el Maestro pase en esta tarde y te llame. Claro, nada en la vida cambia cuando recibimos el llamado de Dios. El llamado de Dios es un terremoto en la vida. Quiebra las fibras más íntimas del alma. Remueve la opulencia de cualquier cosa. Y esta tarde, terminando este congreso de HD, con infinidad de jóvenes que tienen la remerita con hagan discípulos, Dios está traspasando tu remera y está llegando a tu corazón. Y te estás preguntando si estás dispuesto. ¿Cuántos están dispuestos a ser parte del programa de Dios? Se han puesto de pie muchos que dijeron, Señor, estoy dispuesto a ser discípulo. ¿Cuántos en esta hora van a estar dispuestos a lo que es prioridad en el corazón de Dios? Va a ser prioridad en mi corazón. Porque como en Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén, el Maestro está aquí y te llama. Nos encontramos con el Señor. Oramos, cada uno con el Señor. Todos orando en este momento. Tal vez haya en este lugar un joven, una señorita que mientras escucha todo esto, está lejos de Dios y tiene que volver al Señor. Este es un momento para sentir el llamado de Cristo que te está llamando a volver, a sacarte del mundo, a volver a Cristo. Quizás haya muchos jóvenes cristianos que sienten el llamado de Dios para participar de los grandes proyectos de Dios y dejar de perder la juventud en cosas temporales. Pero tal vez haya aquí un muchacho, una señorita que nunca se ha encontrado con Jesús. Que nunca le ha pedido perdón por sus pecados al Señor. Este es el momento para que te encuentres con el Señor y le pidas perdón por tus pecados. Quizá viniste con cargas y necesitas experimentar el perdón de Cristo. ¿Hay alguien aquí así? ¿Hay un muchacho y una chica que está sin Cristo? Este es el momento para que te encuentres con el Señor. Vamos a cerrar los ojos, todos orando al Señor. Y allí donde estás, decile, Señor, reconozco que soy pecador. Decile así.
creo que moriste en la cruz por mí. Quiero pedirte que entres en mi corazón y me perdones y me limpies. Señor, traigo todo mi pecado a tus pies y te acepto como mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Alguien lo ha hecho en esta tarde? Todos con la cabeza inclinada. Levante su mano al cielo y mueve la mano. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién ha orado conmigo? A ver. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Quién más? Gracias a Dios. ¿Quién más? Dios te bendiga. ¿Quién más? Levante su mano y muévala. Puedes bajar tu mano, gracias a Dios. ¿Quién más? No les puedo ver, gracias a Dios. Baja aquí a la izquierda. ¿Quién más? Mueva su mano para que yo le pueda ver. Allí arriba, alguien se encontró con Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Gracias a Dios. Nos pondremos de pie para orar y terminar. Señor, mueve tu espíritu en todos nosotros en esta tarde. Queremos escuchar esa palabra maravillosa que le dijiste a cada discípulo. Sígueme. Queremos seguirte como discípulos para ser discípulos que hagan discípulos. Bendice cada joven, bendice cada iglesia representada, bendice cada pastor que está aquí. Enciende una llama imparable en esta República Dominicana y en toda esta América Latina, Señor. Ayúdanos a mirar el mundo con los ojos tuyos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga a todos. Recuerden los compromisos con el Señor.